Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a la semana 5 del el MOOC de Financiamiento de Biodiversidad. Es un gusto volver con ustedes. Soy Mariana Bellot y estaré facilitando el seminario del día de hoy, que se va a enfocar en el tema de análisis de necesidades de financiamiento de la biodiversidad. El día de hoy contamos con la participación de dos colegas de países de América Latina que han hecho trabajo de análisis de financiamiento de biodiversidad. Contamos con la participación de Frida Arriaga del equipo Biofin México y con la participación de Fernando García del equipo Biofin Guatemala. Entonces vamos a empezar con la primera presentación. Recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribir en el chat que tenemos aquí a la derecha. Y al final, después de mi presentación, de la de Frida y la de Fernando, tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que puedan intercambiar puntos de vista y comentarios con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, entonces, recordando la metodología Biofin, recordarán que en las últimas 2 semanas revisamos en qué consistía el examen institucional y de políticas públicas, que es el primer paso que nos marca la metodología Biofin. El segundo paso es el análisis de gasto que tuvimos la semana pasada, que como vimos es un tema complejo, pero que arroja mucha información útil y necesaria para entender el contexto de finanzas de la biodiversidad en un país. Y el tercer elemento de la metodología es justamente la evaluación de necesidades de financiamiento que tenemos en los países. Esto nos ayuda a responder preguntas muy generales como cuántos recursos financieros se requieren en un país para cumplir con las metas y los compromisos de biodiversidad, pero también nos ayuda a responder algunas preguntas mucho más específicas. Los objetivos del análisis de necesidades de financiamiento es hacer una estimación integral de los recursos financieros necesarios para lograr los objetivos, no solamente los incluidos en los NBSAPs que se llaman, o las estrategias nacionales de biodiversidad, sino también de otros instrumentos de planeación. Ustedes, como saben, en muchos países el tema de la biodiversidad no solamente está en las estrategias nacionales, que se actualizan pues cada 6 o 7 años, sino que también está incorporado a la dimensión de biodiversidad en los planes nacionales de desarrollo, en los programas sectoriales y en diferentes instrumentos de planeación nacional. Y por eso es importante también hacer el análisis de necesidades de financiamiento utilizando otro tipo de instrumentos. La metodología Biofin nos permite definir lo que le llamamos el costeo de los objetivos, acciones y actividades incluidas en dichos instrumentos de planeación durante un tiempo establecido. Cuando hablo de costeo, quiere decir que si estamos hablando, por ejemplo, donde en un instrumento de planeación hay una línea de acción que dice controlar las especies exóticas invasoras en un país, esta metodología, este análisis de necesidades de financiamiento nos guía en la manera en la que podemos ponerle costo a esta línea de acción. Entonces, no solamente sabemos lo que tenemos que hacer, sino que a través de este análisis nos permite saber cuánto costaría lograr implementar esta acción o lograr el resultado esperado. Los costos que se analizan y se definen permiten establecer presupuestos necesarios para lograr los objetivos y priorizar medidas, acciones y actividades. Entonces, muchos de los resultados que han salido del costeo de las estrategias nacionales de biodiversidad, algunos de estos resultados permiten, con base en estos costos, definir un programa presupuestario, por ejemplo, ¿no? O un presupuesto, cuánto dinero necesita una dependencia para controlar incendios o para controlar el manejo de especies exóticas, etcétera. Entonces, trabajar con costos y definir los costos de las acciones que se plantean es un ejercicio importantísimo que ha sido uno de los elementos más valiosos que ha arrojado Biofin al contexto de las finanzas de biodiversidad. Y finalmente, el FNA, que le llamamos así por sus siglas en inglés, es un proceso bottom-up, es un proceso de abajo hacia arriba. Ustedes recordarán que al principio, en la primera semana o la segunda, yo les mencionaba estimaciones globales que se tienen sobre cuántos dinero se necesita a nivel mundial para reducir la pérdida de biodiversidad. Ahora saben que se liberó la semana pasada la evaluación del estado de los ecosistemas en el mundo, de IPBES,
que ha sido una bomba para todo el mundo, para los medios de comunicación, para investigadores, porque nos arroja información muy importante del estado de la biodiversidad que hay en el planeta, y eso hay que traducirlo a cuánto costaría revertir el daño que tenemos y conservar lo que tenemos. Entonces, esta metodología sin duda ha sido un ejercicio de abajo hacia arriba. Los pasos que tenemos que seguir en el análisis de necesidades de financiamiento incluye un primer paso, que es preparar toda la información y los documentos, los instrumentos de planeación que se requieren o que mencionan el tema de biodiversidad, y acordar cuáles de estos instrumentos serían los más importantes para hacer este ejercicio. Y con base en ello, el paso 2, los asteriscos a las estrellas que les incluye aquí son los pasos que desde mi punto de vista son los más importantes. El paso 2 nos dice la importancia de determinar el alcance y aclarar los objetivos, resultados y las estrategias para la biodiversidad. Es decir, de todos los instrumentos que tenemos, cuáles son esos objetivos o esos resultados que queremos costear para hacer este diagnóstico. Tenemos que delimitar el universo de acciones, actividades y estrategias para poder hacer el ejercicio de costeo de estas actividades. Después, bueno, es un trabajo de determinación de hacer lo que le llamamos tablas de determinación de costos iniciales, que supongo que Frida y Fernando hablarán un poco más de esto, pero una herramienta que los países han seguido para hacer para facilitar el trabajo de costeo es hacer lo que le llamamos tablas de costos. Entonces, estas tablas de costos nos permite tener unidades de medida concretos con números que facilitan el costeo de las acciones. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una tabla de costeos donde está considerada rubros de gasto como puede ser pago de personal, pago de gasolina, compra de equipo, todo este tipo de conceptos de pago que los administradores suelen tener muy claro, esta tabla de costos sirve para ponerle precio y costo a las actividades de conservación y de manejo que tenemos en esos instrumentos de planeación. Y un siguiente paso muy importante, y por eso también incluí una estrella, es estos resultados, sacarlos de la mano con expertos. Entonces, a través de un proceso participativo, puedes identificar y analizar las líneas de acción, actividades o estrategias que se hayan planteado como prioritarias en un país, y de la mano con los expertos, definir cuál es el costo de estas actividades. Entonces, esto permite hacer que este ejercicio sea un ejercicio participativo, colaborativo y con base en datos de la gente que sabe cuánto cuestan las cosas, tanto gente administradora como técnicos. Analizar los resultados sería el quinto paso, evidentemente, y el último paso que me parece fundamental es que con los datos finales del costo, el costo que representa cumplir con estas acciones y actividades, estimar la diferencia entre lo que tenemos con lo que se requiere. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que en el paso anterior hicimos un diagnóstico de una línea base, que es el gasto a favor de la biodiversidad, y sabemos entonces cuánto tenemos y cuánto estamos gastando a favor de la biodiversidad. Este ejercicio que estamos haciendo aquí nos va a determinar cuánto necesitamos para poder cumplir con los compromisos que tenemos en biodiversidad. Y estimar la diferencia entre lo que tenemos con lo que requerimos nos permite justamente tener un número que en algunos casos les llaman brecha financiera y en otros casos podemos llamarle necesidades de financiamiento. Las necesidades de financiamiento es aquello que parte de lo que ya tenemos más lo que nos falta por tener en materia de recursos financieros. El análisis de gasto de necesidades de financiamiento debe ser completa, es decir, debe incluir todos los aspectos de la gestión sostenible de la biodiversidad, no solamente el ámbito de conservación, sino toda la agenda de uso sostenible que considera el Convenio de Diversidad Biológica, el tema de recursos genéticos. Es una visión amplia del concepto de biodiversidad. Tiene que ser exacta, ya que las tablas de costos nos permiten justamente llegar a números concretos en cuanto a cuánto nos costaría lograr los resultados esperados. Tiene que ser detallada, que permita comparar los resultados de este ejercicio con
el tipo de gastos que se analizan en el paso 2, que es justamente el análisis de gasto, y tiene que ser un proceso de priorización que nos ayude a clasificar las actividades o resultados en términos de importancia, de qué impacto van a tener en cuanto a los objetivos de biodiversidad. Tiene que arrojar información sobre los beneficios reales que este gasto tendría y finalmente otro tipo de prioridades nacionales, ¿no? Y tiene que estar alineada con los procesos de presupuestación nacional. Esto es muy importante porque a partir de eso nos permite generar presupuestos que cumplan que sean diseñados para cumplir con estas prioridades. Este es un ejemplo, ¿no?, de una tabla de costeo donde que se hizo en Tailandia, no lo especifiqué aquí, pero es un ejemplo de Tailandia, donde se determinó el costo que se requiere para manejar y conservar los arrecifes de coral en ese país. Entonces, si se fijan, está un poco chica la lámina, pero si se fijan, ellos determinaron el costo unitario de todas las acciones de protección de los arrecifes, es decir, desde la construcción de una pared de bambú, un dique de hormigón, diferentes unidades de gasto, y a eso le pusieron una cifra. Y sacar este tipo de unidades de medida y de costo nos permite integrar presupuestos, ¿no? Entonces, Biofin definitivamente busca a crear presupuestos a partir de procesos de costeo que usen unidades de medida que ya se utilizan actualmente en los presupuestos de las dependencias y las instituciones que tienen a su cargo el manejo de la biodiversidad. Es también útil usar un catálogo de costos unitarios, que pueden ser costos, como mencioné anteriormente, recursos humanos, costos de infraestructura, de equipos, insumos, consultorías, etcétera. Hay muchos ejemplos de países Biofin que han usado este tipo de catálogos. Y los pueden consultar en el manual Biofin. Y recordarán esta gráfica que les mostré hace varias semanas, donde hablamos del enfoque Biofin, donde lo que buscamos es reducir brecha financiera. Entonces, justamente el cuadro que marqué aquí con estas líneas punteadas, este cuadro de azul claro es el resultado del proceso de análisis de necesidades de financiamiento. Esto es lo que nos permite identificar cuántos recursos adicionales requerimos para cumplir con nuestro mandato de manejo, conservación y protección de la biodiversidad, así como su uso sustentable. Entonces, pensamos, bueno, ¿qué utilidad estratégica tiene los resultados de estos análisis? Entonces, bueno, creo que nuestros colegas de Guatemala y México nos van a dar varios ejemplos muy útiles, pero aquí incluí 3 de ellos. Uno de ellos es mejorar la inclusión de los resultados de biodiversidad en las políticas y la planificación nacional. Por ejemplo, siempre decretar las áreas protegidas es un reto y es algo complicado, que tiene un proceso muy largo en todos los países, pero ¿qué implicaciones financieras tiene decretar cada nueva área protegida? ¿Qué implicaciones financieras para los presupuestos de las dependencias? Y por lo tanto, bueno, habrá que considerar también el impacto que esto tiene en los presupuestos de las organizaciones que tienen a su cargo la conservación de las áreas protegidas. Otro enfoque de la utilidad de este ejercicio es la vinculación de las soluciones financieras que todos los países Biofin han desarrollado para ayudar a reducir la brecha financiera. Entonces, este análisis es básico para saber cómo cada país que ha trabajado con la metodología Biofin desarrolla soluciones financieras justamente para contribuir a reducir la brecha. Y finalmente, integrar el proceso de análisis de necesidades de financiamiento al ciclo presupuestario regular de un presupuesto nacional. Ya tenemos algunos casos de países Biofin donde han logrado incorporar esta visión de necesidades de financiamiento y de costeo a integrarlo al ciclo de planeación presupuestaria que se tiene oficial en su país. Entonces, creo que esto también es un resultado muy interesante que el ejercicio de necesidades de financiamiento puede arrojar. Y bueno, el último que yo diría es conocer las áreas que requieren mayor necesidad de financiamiento. Sin duda provee la base para diseñar un plan financiero. El plan financiero lo vamos a revisar la semana próxima, pero estos resultados de este ejercicio nos dan la base para saber
en dónde hay que enfocar los esfuerzos para buscar mayores recursos o buscar mayor eficiencia también del gasto para reducir la brecha financiera que tenemos en los países. Y bueno, sin más, me gustaría darle la palabra a nuestros colegas de Guatemala y México, por lo que le cedo la palabra entonces a mi colega Fernando, que nos contará los resultados que Guatemala tuvo en su país sobre este tema. Adelante, Fernando. Gracias, Mariana. Bueno, buenas tardes a todos. En el caso de Guatemala, nosotros, pues, como bien dijo Mariana, pues hemos seguido una serie de metodologías, principalmente la de Biofin, y sufrió ciertas adaptaciones debido al sistema presupuestario que tiene Guatemala. No son adaptaciones fuertes, sino simplemente quisimos hacer una metodología lo más flexible posible, precisamente para contar con los criterios de calidad que Mariana les presentó. Nuestro proceso, pues, básicamente es un proceso de análisis de cuánto cuesta en sí implementar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, qué recursos tenemos, cuánto se necesita para cumplir con los objetivos de la estrategia. Este proceso, pues, conllevó una serie de metodologías, principalmente en ciertos aspectos, como lo es el tema básico de revisión bibliográfica e investigación inicial. Aquí, pues, básicamente lo que hicimos en Guatemala con el equipo fue hacer una vista rápida sobre costeos nacionales e internacionales, normativas públicas que definen ciertos costos, técnicas e instrumentos económicos para la realización de investigación. Otro paso bastante importante, que era un poco lo que decía Mariana dentro de la gran metodología que se necesita para la evaluación de necesidades de financiamiento, es qué rubros necesitamos identificar para estructurar un costeo lo más detallado posible. Aquí, pues, básicamente, en función del manual de Biofin, se establecieron una serie de costos, los cuales, pues, sirvieron de orientación para establecer, por ejemplo, costos recurrentes, como lo es sueldos y salarios, viajes, eventos de talleres, proyectos, etc. Dentro de esta estructura, luego pasamos a hacer una de las matrices un poco más a detalle, para ir costeando cada una de las actividades que están identificadas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En este diseño instrumental para el costeo, se llegó a un detalle para identificar, por ejemplo, dentro de actividades como restauración forestal, detalles de hasta dónde, por ejemplo, cuánto gana un funcionario público, en qué nivel está, cuánto tiempo le dedica al proyecto, en qué zona geográfica está, y cada uno de estos detalles, pues, nos da una serie de rubros, y la matriz, pues, sigue pues, básicamente creciendo. Sin este diseño instrumental, el ordenamiento de la información, pues, se nos hace cada vez más complicado. Gastos, por ejemplo, de inversión física, inversión financiera, qué tipo de deuda pública existe relacionada al tema de biodiversidad, gastos de recurso humano, como lo mencionaba, gastos de administración, y existe, pues, un
matriz bastante grande que nos globaliza pues, básicamente cada uno de los costos en función de las actividades que se identifican en la estrategia. En el tema de levantamiento y ordenamiento de información, pues esta matriz fue la base, ¿verdad? Luego se desarrollaron talleres para recoger todos estos datos. Luego se tuvo un cruce de información para validar ciertos criterios y datos tanto con funcionarios públicos como expertos. Luego hubo un proceso de sistematización de toda esta información, luego de los talleres, para luego hacer una revisión y una rectificación final de todo este proceso. Luego, pues básicamente caímos en el proceso de estimación y un análisis de la información. En este último proceso de análisis de la información, uno de los principales pasos era identificar cuáles eran las estrategias de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del país y cómo éstas se interrelacionaban para tener una homologación con las estrategias que tiene la iniciativa sobre finanzas sobre biodiversidad. Aquí pues todo el ordenamiento del costeo se ordenó en un análisis que permita agrupar todo el costeo en cinco grandes estrategias. Estas estrategias, pues básicamente fueron integración y uso sostenible de la diversidad biológica. ¿Cuánto cuesta eso? Protección a la biodiversidad, restauración de la biodiversidad y uso compartido y acceso a beneficios derivados del aprovechamiento de la biodiversidad. Y en sí, el tema de implementación. Todo este proceso, pues básicamente nos llevó a contar con una serie de datos que pronto se los voy a presentar y nos identifica una serie, son retos, hay una serie de retos, pero los más básicos en este tipo de análisis de necesidades de financiamiento son los siguientes para el caso de Guatemala. Uno es que básicamente la metodología pues identifica dentro de la estructura presupuestaria del país un sistema que se llama CAPA, ¿verdad? Que es la clasificación de actividades de protección ambiental dentro del sistema de contabilidad ambiental y económica que tiene el país. Aquí pues tenemos el reto precisamente de ver cómo las entidades de gobierno competentes en materia de biodiversidad, principalmente la autoridad competente de áreas protegidas y biodiversidad y ambiente, en conjunto con el Ministerio de Finanzas, pues nos da deben tener el compromiso institucional para ampliar más criterios, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos el costeo, definimos, por ejemplo, un proyecto de reforestación, en realidad estamos restaurando, estamos protegiendo, y dentro de las clasificaciones del CAPA, pues se queda a veces, esa clasificación cuesta un poco homogeneizar los criterios precisamente para ver cuál es el fin y la finalidad de cada uno de los proyectos que se debe de contabilizar. En términos de costos de transacción, para el caso de Guatemala, la Estrategia Nacional de Biodiversidad detalla una serie de actividades que no necesariamente están alineadas con las planificaciones internas de las instituciones que tienen que ver con el tema de biodiversidad en el país, y los costos pues son demasiado elevados para ir actividad por actividad en cada una de las instituciones y cada una de las estructuras y redes programáticas que tienen estas entidades. Otro de los retos que Guatemala tuvo en este proceso es la rigidez teórica de este sistema de clasificación de actividades de protección ambiental, particularmente porque tres componentes medidos dentro de la clasificación en el área 6 de la clasificación de actividades de protección ambiental es bastante
Es bastante específica, pero a la vez cuando se detallan todas las actividades presupuestarias que tienen las entidades que tienen que ver con gestión de biodiversidad, se complica mucho la clasificación de en dónde cae cada una de las actividades. Estos tres componentes son protección y recuperación de especies y el hábitat. Uno. El otro es protección de especies de paisajes naturales y seminaturales. Y luego medición, control y análisis. Y aquí, por ejemplo, una de las rigideces de esta metodología es que, por ejemplo, para el caso de Guatemala, se tiene algunos instrumentos financieros que son promovidos por el Instituto Nacional de Bosques, donde el gobierno de esta entidad otorga incentivos económicos para reforestación, para agroforestería, para conservación, y hay como 6 modalidades, y tres componentes no necesariamente tienen la clasificación como para contabilizar esto. Entonces, este es uno de los retos, pues básicamente desafíos que encontramos en el proceso. Soluciones, pues básicamente es que este sistema CAPA debe tener un proceso sistemático de revisión para que a través del gobierno, particularmente la entidad líder en términos de biodiversidad en conjunto con el Ministerio de Hacienda, pues actualicen y amplíen constantemente estos criterios precisamente para contabilizar y reducir el grado de incertidumbre del costeo. Luego, para la reducción de costos que les mencionaba, que costó bastante primero la identificación y criterios para hacer el costeo de cada una de las actividades que tiene la Estrategia Nacional de Biodiversidad, es necesario actualizar, el sistema CAPA y luego, en función del sistema CAPA, establecer redes programáticas vinculadas directamente con proyectos estratégicos dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad para que la contabilidad se facilite un poco más. Esto lleva la solución final, que es prácticamente ver cómo esto se convierte en una tarea institucional para mejorar el análisis y el reporte del costeo. Esto significa que las entidades pues tienen que tener un proceso bastante sistemático para no solo el costeo, pero también la mejora continua en la metodología. A pesar de que afrontamos estos retos y tenemos dentro de las lecciones aprendidas algunas estrategias de solución como las que les acabo de mencionar, Guatemala arrojó datos interesantes. En términos de costos totales anuales de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Manual Biofin pues, define establecer escenarios, medio, alto, bajo, ¿verdad? Para el caso de Guatemala, los datos que les voy a presentar pues, son los escenarios de estimación baja y óptima. El escenario óptimo se le agrega un 20% de aumento en función del escenario bajo. La proyección del 2016 al 2022 pues, nos muestra que los costos totales para implementar la estrategia pues van desde el 2016 en 6.1 millones de dólares, sube a un pico en el 2019 en 15.3 y luego empieza a descender hasta llegar a 11.35 millones de dólares en el 2022. Aquí vemos la gran utilidad del tema de costeo precisamente utilizando los mismos datos de la gráfica anterior, dividimos la correspondencia de este tipo de costos con las estrategias o los grandes ámbitos de trabajo que tiene la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Podemos ver que dónde cuesta más plata implementar procesos. Entonces, básicamente aquí el costo total de restauración, por ejemplo, en la estimación óptima,
y baja están alrededor de 4 o 5 millones de dólares. ¿Verdad? En el tema de implementación, pues estamos entre 7.14 y a 8.5 millones de dólares. No así, tenemos casi alrededor de 10, 15 veces más el costo que nos llevaría a implementar el tema de integración y uso sostenible de diversidad biológica en el país, así como el tema de protección. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de cantidades en el orden de 25.47 millones de dólares en el ámbito de protección y 39.10 para integración y uso sostenible de la diversidad biológica, ambos para el escenario óptimo. Luego de estimar pues cuánto es el costo que nos implica pues implementar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, pasamos a analizar cuánto en realidad pues nos hace falta para cumplir con lo establecido en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Aquí pues básicamente es definir el escenario financiero rutinario menos los costos totales. El país pues tuvo una oportunidad de definir qué es la brecha financiera, tal como lo había mencionado Mariana al inicio. El escenario rutinario pues básicamente lo construimos a partir de la estimación del comportamiento probable del gasto en función de los promedios y proyecciones del PIB, el Producto Interno Bruto, y el presupuesto general de gasto e ingresos del país en los últimos 4 años hasta el 2015. Y el costo total, pues básicamente es los costos que yo les estaba mencionando en las diapositivas pasadas. Entonces veamos cómo nos arroja los datos del escenario rutinario por área por ámbito de trabajo de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Entonces, por ejemplo, los costos del escenario financiero rutinario, pues básicamente podemos ver que para el tema de integración de biodiversidad y el de protección, pues básicamente son los costos más altos, al igual que el acceso y participación equitativa de beneficios derivados del uso. Esas son prácticamente las áreas donde los costos del escenario rutinario pues están más altos. Luego, en los costos totales, ¿verdad? Donde vemos ya el tema de las brechas, ¿verdad? Que son obviamente los costos negativos. Tenemos que las mismas áreas que yo les mencioné, pues son donde necesitamos pues, básicamente enfocar y reorientar procesos de presupuesto y planificación. Para el caso de integración y uso sostenible de biodiversidad tenemos valores negativos de 24.7, para el caso de protección tenemos 16.5 y para el tema de costos de implementación pues tenemos 6.3. Resumiendo todos estos datos, pues básicamente nos vamos a que Guatemala pues tiene datos negativos con necesidades financieras en el escenario óptimo de 66.23 millones de dólares, en el escenario bajo de 52.6 y los costos pues obviamente son los que les mencioné anteriormente, que van en el orden de 82.3 millones de dólares, ¿verdad? Son estimaciones acumuladas del 2016 al 2022 y en el escenario bajo pues básicamente serían de 68.45 millones de dólares. Más allá del tema de cuánto cuesta, cuánto nos hace falta, parte de los procesos de aplicación de este tipo de cálculos y de cuántica es ver un poco hacia adelante de cómo tener con este análisis de proyecciones de rangos de entre 6 y 7 años, pues básicamente tenemos la utilidad
de definir soluciones financieras para la reducción de brechas, ya sea a través del sector privado, a través de alianzas estratégicas o el mismo gobierno para que reubique, aumente o defina estrategias precisamente para reducir ese déficit financiero con el fin de cumplir con los objetivos que tiene la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Pero más allá de eso también nos permiten estos datos orientar nuestros esfuerzos a planificaciones no solo por resultados anuales, sino planificaciones multianuales llamémosle, de 5 años o de 10 años precisamente para proyectar en qué necesidad, en qué áreas necesitamos más inversión, cuánto nos cuesta e ir ubicando pues básicamente objetivos de eh, proyectos de largo plazo que tengan impacto en las áreas, en las 5 áreas más débiles o las más fortalecidas, independientemente cuál sea el análisis que decida cada país, pero tener una perspectiva estratégica de impacto a través de proyectos que apoyen las áreas de gestión de biodiversidad que les mencioné en las gráficas. Más detalles esta y otras experiencias las pueden pues, encontrar en este link. Ahí está el vínculo de biofina a nivel global y específicamente se meten al link de Guatemala y ahí pueden encontrar todo lo que se está haciendo hasta el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta presentación. Y ahora me gustaría darle la palabra a Frida Arriaga del equipo de Biofin México. Voy a platicar un poco sobre cómo fue el proceso del FNI en México. Bueno, además de los objetivos principales que ya Mariana comentó en su presentación, en el caso específico de México, se buscaba estimar las necesidades a nivel nacional utilizando la Enbiomex, que es la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, y esto se publicó en 2016 y tiene un rango de 2016 a 2030. Es importante recalcar que la estrategia está alineada con compromisos internacionales como los ODS y como las metas de Aichi, de manera que está enfocada a cumplir no solamente pues los compromisos que se adquieren de manera internacional, sino también las metas nacionales. También como objetivo teníamos justamente identificar estas prioridades y vacíos que nos iban a permitir proponer las soluciones de financiamiento, que será el tema que aborden la próxima semana, y sobre todo estimar los costos que se necesitan para alcanzar las metas que ya se plantearon en la estrategia. Y finalmente, como menciona Mariana en su presentación, pues es un proceso bottom-up, y eso está relacionado con fortalecer el enfoque de presupuesto basado en resultados en la planeación nacional, de manera que si buscábamos cumplir un resultado, cómo llegamos a este y por lo tanto cómo planeamos acorde con esto. Entonces, la metodología que utilizamos en Biofin México fue que previamente a la Enbiomex y al ejercicio que hicimos de costeo de la estrategia, ya existían ejercicios de brechas financieras. Por un lado, estaba el ejercicio de CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en calcular cuál era la brecha financiera de las áreas, es decir, cuánto necesitan las áreas para las áreas naturales, para manejo, para conservación. Y entonces ya teníamos esa cifra como primer insumo. Y adicional a esto teníamos también la cifra de cuánto se necesitaría para cubrir la demanda de pagos por servicios ambientales que tiene la CONAFOR, la Acción Nacional Forestal. De manera que teníamos ya dos primeros análisis a los cuales le sumamos este ejercicio de costear la estrategia. Ahora, en el caso de México, así como comentó Fernando, en el caso de Guatemala, también tuvimos que hacer algunas modificaciones
algunas tropicalizaciones de la metodología Biofin pues a la realidad nacional. Entonces, lo primero que hicimos fue armonizar justamente las acciones que planteaba la Enviomex con la metodología Biofin. Para ello, realizamos una serie de talleres, que fue un proceso participativo a lo largo de un año más o menos, en el que se juntó expertos de diferentes temas que tenían que ver con la Enviomex, con los temas de la Enviomex, y se les dividió por cada uno de los ejes. La Enviomex tiene seis ejes estratégicos, y bueno, uno de los ejercicios que se hizo con ellos fue justamente analizar la factibilidad de cada acción que incluye la Enviomex. Son 160 acciones las que tiene, de ser costeable. Por costeable entendemos qué tan factible es, o de qué tan viable es asignarle un monto específico a una de las acciones que corresponden a una de las metas, ¿no?, que se quiere alcanzar. Entonces, para ello, realizamos a través de un diagrama de flujo que podrán consultar en el informe final que tenemos subido en la página. En el diagrama de flujo, pues se hacen unas preguntas sobre la factibilidad de una acción a ser costeada. Entonces, se dividían las acciones en altamente factibles, factibles o poco factibles. Como poco factibles de ser costeables, por ejemplo, encontramos la alineación de programas presupuestarios, por ejemplo. Es complicado, es complejo asignarle un monto a un proceso como la alineación de programas. O, para dar otro ejemplo, la voluntad política. Es difícil asignarle un precio a la voluntad política, y sin embargo es muy importante. Entonces, una vez que se analizaban la factibilidad de cada acción, se agrupaban aquellas acciones que eran comunes, que iban hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo, y así se realizaron lo que llamamos hitos. Son estos objetivos que decidimos poner al 2020, en ese momento era 2017, y fue al 2020 principalmente para hacer metas claras, realistas, y por otro lado para reducir un poco las incertidumbres que podían causar las estimaciones de cálculo. Si bien la Enviomex y los ODS, por ejemplo, están a 2030, decidimos que 2020 era un objetivo en el que se reducía un poco la incertidumbre, y también era más claro poder plantear actividades costeables y realistas. Y finalmente, estas acciones comunes a estos hitos les asignamos costos a través de un catálogo de costos que es bastante exhaustivo, que también se encuentra en el informe final, y que trae categorías y subcategorías de capacidades, programas y proyectos, infraestructura, servicios y contrataciones, incluso temas de gestión y promoción. Si era necesario para un hito costear algunos viajes o algunas reuniones o seguimiento, se hacía a través de este catálogo que realizamos, que podrán consultar como les comento. Y bueno, este es un ejemplo de cómo hicimos el desglose. Como pueden ver en la parte superior, en la esquina superior izquierda, el icono que aparece ahí es el del eje de uso sustentable de la Enviomex, que corresponde justo al uso sustentable, y entonces ese es el eje estratégico, mientras que cada eje tiene distintas líneas de acción dependiendo del eje mismo. Algunos traen 4, algunos traen 10. Cada línea de acción conlleva diferentes acciones. Entonces se va desglosando la información y se va profundizando en qué se necesita para llegar al eje estratégico.
Entonces lo que nosotros hicimos fue agrupar las acciones, que eran lo más específico que teníamos, y a partir de la agrupación de estas acciones, platicar sobre cómo podíamos llegar a estos hitos a 2020 en un escenario ideal. De manera que, por ejemplo, en este caso, se menciona en la estrategia que se requieren criterios para aprovechamiento de vida silvestre. Entonces, para ello, ¿qué hitos necesitábamos? Pues, por un lado, establecer precisamente cuáles iban a ser los criterios y que además funcionaran o les sirvieran, le fueron de utilidad a todos los sectores y que a su vez hubiera especificidad por cada sector de criterios, porque no pueden ser, puede haber un set general, pero se necesita también un set como particular por cada sector. Otro hito podría ser justamente la inflación inicial de estos criterios. Entonces, si necesitábamos que para 2020 hubiera estos criterios de sustentabilidad transversales, la pregunta que le hacíamos a los expertos en los talleres era qué recursos o qué necesitas para que se realicen criterios de sustentabilidad. Entonces, en este, no sé si alcancen a ver bien, creo que está un poco pequeño, pero lo que se llegó de conclusión es que se necesitaban capacitación de personal estratégico, incremento de personal, realización o desarrollo de estas bases de datos y plataformas que tuvieran esta información. Y lo que realizábamos es que, ya que teníamos las categorías que se necesitaban, entonces les comentaba que lo que hacíamos es que íbamos desmenuzando la información de manera que llegábamos a algo que pudiera ser costeable, es decir, talleres, plataformas, contrataciones nuevas, y eso era lo que sumaba al costo. Y bueno, los resultados. Si recuerdan en la semana pasada que se presentó el caso de BER, del análisis de gasto, México, la línea base 2015 fue que México gastaba alrededor de 18,000 millones de pesos en biodiversidad, lo cual equivalía a 0.1% del PIB. Y bueno, en el costeo de México lo que resultó fue que se necesitaban 8,600 millones de pesos anuales de 2017 a 2020, adicionales al gasto que ya el gobierno mexicano estaba realizando. Esto es casi el 50% de gasto adicional de lo que ya estaba gastando México. Y bueno, en términos de la estrategia, los resultados, pues el resultado, no sé si es el más impresionante, pero el eje que salió con mayor necesidad de financiamiento fue el de conservación y restauración, a pesar de que ahí es donde incluimos lo que les comentaba al inicio de la brecha financiera de áreas naturales protegidas y la demanda de pagos por servicios ambientales, o lo que se necesitaría si se requiere cubrir la demanda del programa de PSA. Aquí hay algunas consideraciones sociales que, por ejemplo, en el caso de CONAFOR, si se tuviera este dinero adicional, se podrían alcanzar hasta 1.8 millones de hectáreas adicionales de PSA, lo cual beneficiaría a 7 millones de jornales, produciendo beneficios en más de 200 ejidos. Entonces, por ejemplo, esta es una de las conclusiones o de las razones por las cuales, de las que se pueden obtener a partir del FNI. Se puede saber qué beneficios traería si se otorgara un recurso adicional que es el que
necesitarían para cubrir las necesidades de financiamiento. Y en términos de, por ejemplo, esto que ven del lado izquierdo son las categorías. El diagrama completo está en el reporte, en el informe, pero a grandes rasgos se divide en estas categorías de capacidades, programas, proyectos, infraestructura, servicios, contrataciones y gestión y promoción. Ahora, una vez que se realice el FNI, la evaluación, determinamos que la mayoría, el 76% de los costos que estaban asociados a las necesidades de financiamiento eran justo de gasto corriente, y mientras que el 24% era únicamente gasto de inversión. Y bueno, aquí un punto importante es que se prevé que no habrá un aumento en recursos fiscales para gasto corriente, por lo cual es importante considerar más iniciativas y proyectos que justo canalicen o justo apalanquen el gasto de inversión. Y otro tema que también incluimos en el reporte, pero que no incluimos dentro de nuestra brecha de financiamiento, sin embargo lo tenemos muy presente, son los CETADA, que son los costos totales de agotamiento y degradación, que el INEGI calcula, también como parte de sus estadísticas, y son justo los costos que se necesitaría para resarcir el daño que ya existe en el medio ambiente. Entonces, tomamos en cuenta algunos de los factores del CEDA que tienen que ver directamente con biodiversidad, tales como la degradación del suelo, la contaminación del agua, el agotamiento de recursos forestales y el agotamiento del agua. El monto de los CETADA, como pueden ver, pues es sumamente mayor al gasto ejercido más las necesidades de financiamiento. ¿Esto qué significa? Básicamente significa que si por más dinero y por más recursos que apalanquemos para conservación y uso sustentable de biodiversidad, si no se atienden los problemas subyacentes que están afectando a la pérdida de biodiversidad, entonces no habrá, lo único que va a ocasionar es que la brecha siga aumentando y no habrá recurso que sea suficiente. Y bueno, un dato interesante es que más del 60% de estos costos corresponden al monto que se tendría que invertir para remediar el daño ocasionado por actividades productivas del sector primario. Y bueno, ya para finalizar, algunas de las consideraciones finales son que el FNI funcionó como una ruta de implementación para la Enviomex y justo para estimar los recursos que se necesitan para ejecutarla. Enviomex la coordinó la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, y fue muy de la mano, Biofin fue muy de la mano con CONABIO justo para que el FNI sirviera como esta plataforma de hoja de ruta de qué necesita más bien cuánto se necesita para cubrir estas necesidades. El FNI también sirvió como un ejercicio muy, clave y como un precedente de inclusión del enfoque de financiamiento para la actualización o la futuras estrategias de biodiversidad. Esperamos que en el futuro, cuando se elabore o se actualice la estrategia de biodiversidad, no solo en México, sino en otros países, ya de facto incluya este componente de financiamiento. Y bueno, también el ejercicio de FNI nos permitió identificar los principales vacíos y oportunidades para diseñar y desarrollar las soluciones de financiamiento. Es decir, que ya sabíamos cuánto faltaba, ahora necesitamos
contestar el cómo lo vamos a cubrir. Y bueno, entre las recomendaciones o lecciones aprendidas que obtuvimos por el ejercicio es que es indispensable involucrar otros sectores, no únicamente para el tema de transversalizar la biodiversidad en otros sectores, sino para incluir sus visiones y tener un enfoque más interdisciplinario y así poder atender las causas que les comentaba con lo del CETADA, las causas subyacentes de pérdida de biodiversidad. Otro elemento que también aprendimos fue que la brecha financiera, a pesar de que se obtengan mayores recursos para cumplir los objetivos y la estrategia de biodiversidad, es clave que impulsar por una disminución en el impacto negativo de que haya la biodiversidad. De otra manera no podrá cerrarse la brecha financiera. Como les comentaba a un inicio, pues funcionó también como una forma de conocer los gastos de cada línea de acción de la estrategia, lo cual facilitaría la planeación basada en resultados. A pesar de que un siguiente paso sea justamente fortalecer las matrices de indicadores de resultados de los programas presupuestarios, no solamente del sector, sino también de otros sectores. Y bueno, con eso terminaría. Muchas gracias por tu presentación, Frida. Gracias a los dos. En este momento podríamos empezar ya la sesión de preguntas y respuestas para quien tenga alguna en este momento. Y quizás me gustaría empezar a hacerles una pregunta a ambos de los resultados que tuvieron con el ejercicio de FNA, de análisis de necesidades de financiamiento. ¿Cuál habrá sido, digamos, el mayor hallazgo que tuvieron en cuanto o la mayor sorpresa que tuvieron en cuanto al rubro o al tema que más recursos requiere, o el segundo que más requiere y que quizás no esperaban este tipo de resultados? Si quieres empezar, Fernando. Sí, gracias, Mariana. Bastante sorprendido nos quedamos en Guatemala de que a pesar de que estamos invirtiendo mucha plata en cuestiones de recuperar la cobertura forestal y la salud de los ecosistemas, pues nos dimos cuenta de que aún nos hace falta orientar esfuerzos financieros en el tema de restauración y uso sostenible, ¿verdad? Nos salió mucho en que estamos protegiendo y en que estamos básicamente no tocar, ¿verdad? Y facilitar el acceso de la integración de biodiversidad en las planificaciones sectoriales y otros procesos, pero no estamos enfocando esfuerzos financieros, y es por eso pues, que nos salió un déficit bastante en procesos de restauración de biodiversidad, principalmente en las zonas de alta biodiversidad en el país. Gracias, Fernando. Frida, ¿tú qué dirías sobre los resultados que han tenido en México? Bueno, creo que es importante señalar que aunque el monto para cada uno de los ejes varía y hay mucha diferencia entre los montos, a pesar de que existe esta diferencia, no significa que debe darse prioridad al financiamiento de un eje sobre otro, en el caso del Enbiomex. Una razón es porque están conectados los ejes y la implementación del Enbiomex depende del financiamiento de todos los ejes, por un lado. Y por otro, algo que fue sorpresivo fue lo bajo que salió el monto para el eje 4, que es el de atención a factores de presión. Y que, bueno, yo personalmente lo atribuyo a dos cosas. Uno, por un lado, porque muchas de las acciones que tienen que ver con este eje es difícil o es complicado costearlo. Por un lado está la voluntad política, o que depende mucho de la elección de políticas o de programas públicos, y eso es complicado costearlo, y por eso no se ve reflejado ese monto en el eje.
Y, y por otro lado, creo que también tiene que ver que en ese eje tienen mucha incidencia otros sectores que no se vieron reflejados en el taller, en los talleres que realizamos, porque fue un enfoque muy ambiental y en el eje de atención a factores de presión está el sector primario, por ejemplo, que quizá pudimos habernos beneficiado de su visión y también costeado lo que ellos tenían para compartir. Eso me lleva a la siguiente pregunta que escuchándolos a ambos me gustaría hacerles y es una es parte justamente de analizar los resultados y se los pregunto a ambos si el día de mañana nos dan todos los recursos para cubrir las brechas financieras que han identificado, consideran que si con eso frenaríamos los procesos de pérdida de biodiversidad. Fernando, ¿qué opinarías de esto? Gracias, Mariana. La pregunta es bastante fuerte. En el caso de Guatemala, pues somos un país megadiverso y uno de los principales eh, desafíos que tenemos y que forma parte de la biodiversidad es la interculturalidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, aún teniendo los recursos, creo que la forma, el poder enfrentar los procesos culturales de uso sostenible en el país y enfrentar barreras como intereses económicos, fiscales y políticos, no necesariamente el proceso de frenar los procesos de biodiversidad sería un proceso gradual que conllevaría a una serie de años conociendo toda la dinámica social y económica que tiene el país. Los recursos sí van a ser una fuente de oportunidades, ¿verdad? Y parte de los ejercicios del ejercicio de costeo que se hizo para la Estrategia Nacional de Biodiversidad es que a pesar de que necesitamos mucho esfuerzo técnico y financiero en la parte de restauración y uso compartido de biodiversidad, que la parte de establecer un impacto en el mediano plazo sea eh, algo para que nos enfrentemos a decir que vamos a frenar la pérdida de biodiversidad. Lo que sí pueda pasar y es bastante interesante sacarlo a la mesa, es que estas oportunidades van a venir a enfrentar algunos modos de conducta que se convierten en amenazas, ¿verdad? Como la deforestación a causa de de alternativas económicas en el área local. Se podría también reducir la vulnerabilidad a la deforestación por compañías con monocultivos grandes, ¿verdad? Sin embargo, la parte política de desarrollo económico y social tiene que ir bastante de la mano, donde uno de los retos que no lo mencioné, pero que sí estuvo lo tuvimos dentro de las discusiones en el equipo, es que el tema de biodiversidad no solo se soluciona implementando una cuantificación del gasto específicamente en biodiversidad, sino también clasificar el gasto dependiendo del país, pero en el caso de Guatemala, la implementación de los clasificadores presupuestarios para cuantificar y para reorientar el gasto en términos de riesgo, en términos de género, en términos de cambio climático, en términos de biodiversidad, y ver esta integralidad para tener una visión un poco más integral e interrelacionada para en realidad frenar gradualmente los procesos de reducción de hábitat y pérdida de especies y en algunos ecosistemas del país.
Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo y justamente la pregunta efectivamente es una pregunta fuerte, porque frenar la pérdida de biodiversidad, como bien hemos visto en el desarrollo de la metodología biofin, de la implementación de la metodología biofin en los países, frenar la pérdida de biodiversidad rebasa por mucho incidir solamente en las agendas ambientales, por decir algo, ¿no? Que lo mencionó Frida. No es solamente cuestión de aumentar recursos, sino de evitar costos futuros, de alineación de gastos, como si recordarán las 4 categorías de soluciones financieras que tenemos en Biofin. Entonces, yo creo que es una pregunta que tiene muchas aristas a la respuesta, pero bueno, creo que los resultados que han salido con el análisis de gasto nos ha dado luz justamente de la importancia de vincular eh, la incidencia de programas y recursos pues de muchos sectores productivos que inciden en la biodiversidad, no solamente el sector mismo, ¿no? Frida, ¿quisieras agregar algo? Estoy de acuerdo con ambos. Y otra cosa es que las estrategias, que es lo que se costea, normalmente son orientadoras, las acciones que incluyen son orientadoras y a largo plazo. Entonces, cada uno de los ejes conlleva retos y factores que van más allá de obtener financiamiento adicional. Entonces, incluso si mañana eh, se sanaran las brechas a través de recursos adicionales, eh, pues los procesos de pérdida de biodiversidad, eh, lo cierto es que ya están, como lo comenté con el CETADA, ya están causando estragos y, y los factores que están incluidos ahí no únicamente responden a si hay mayor financiamiento o no, también puede ser un tema de eh, ser eficientes con los recursos que ya se cuentan. Gracias, Frida. Tengo otra pregunta aquí que dice, em, ¿cómo incidimos frente a los actores políticos para que prioricen la inversión en temas de biodiversidad y no solo quede en papeles y discurso? Esta pregunta creo que es más difícil de la pregunta anterior que yo había hecho. Fernando, ¿quisieras intentar responderla? Claro, Mariana. Bueno, sí, muy buena pregunta, gracias por traer a la mesa, Alfredo. Básicamente el tema de biodiversidad hay que aterrizarlo en los políticos bajo algunos temas, valga la redundancia, de interés, eh, dependiendo la coyuntura, de interés partidario o interés de política nacional. Algunos ejercicios que Guatemala ha realizado, que los discutiremos la próxima semana, es vincular el tema de biodiversidad con algunos intereses locales, eh, que en realidad pues tengan ese sentido de tocar esa conciencia humana y a la vez política. ¿A qué me refiero con esto? Es que vincularlo, por ejemplo, con seguridad alimentaria y especies de agrobiodiversidad. Guatemala tiene una serie, como muchos de los países de la región tropicales, tienen una serie de potencialidades a nivel de especies subutilizadas a nivel local que pueden contribuir a mejorar, a reducir la seguridad alimentaria, ¿verdad? Tenemos también el vínculo que se les puede hacer a los políticos para que el tema de especies o ecosistemas muy particularizados en algunas o de alto valor biológico y cultural en algunas regiones de los países se puede vincular con desarrollo económico a través de turismo. O sea, prácticamente decirle a un político, sin este ecosistema, sin esta cobertura, sin este sitio arqueológico, sin esta cultura indígena y sin estas especies, pues básicamente no puede haber desarrollo económico a través de actividades de turismo. La idea, pues básicamente es vincular el tema de biodiversidad con
un valor económico político que le permita a los políticos, tanto funcionarios, tanto de gobiernos locales como de gobiernos centrales, a abrir los ojos y decir, bueno, sí, independientemente de la naturaleza, sí, esto tiene un vínculo político en ingesta alimentaria, en desarrollo económico local, que permita, pues, básicamente, definir estrategias integrales para que los políticos, pues, orienten o aumenten recursos. Gracias. Bueno, aquí me gustaría plantearles una última pregunta, si no tenemos más de los participantes, y es, basado en los resultados que han tenido, ¿qué oportunidades identifican que pueda conducir a saber cuántos recursos y para qué se requieren? Es decir, bueno, eh, los resultados de necesidades de financiamiento no solamente es una alarma de cuánto necesitamos, sino que también es una oportunidad para, o sea, ¿qué oportunidades ven ustedes que representa que un país sepa no solamente cuánto más necesita, sino para qué necesita? Yo creo que yo puedo pensar en varias, pero me gustaría escuchar su opinión. Frida, ¿quisieras comentar algo? El hecho de saber cuánto se necesita y para qué le da claridad y estructura, eh, por ejemplo, al hecho de pedir más recursos para el sector ambiental. En el caso de la Environment y de biodiversidad, pues hay una justificación robusta a través del FNA de en dónde, en qué aspectos, en qué áreas se está necesitando más dinero y sobre todo qué se va a hacer con ese dinero. Creo que es muy valioso en términos de, sí, de argumento, de justificación de por qué es importante no reducir el presupuesto y al contrario, aumentarlo en temas de medio ambiente y biodiversidad en específico. Fernando, ¿qué pensarías tú de por qué un país está en mejor situación sabiendo cuánto necesita y sobre todo para qué en tu experiencia? Bueno, la cuantificación, pues, sirve de mucho, porque uno, el marco político en términos de biodiversidad está definido, sabemos cuánto cuesta, cuánto necesitamos, por tanto podemos tener la suficiente información como para ir mejorando estos procesos, tanto a nivel de política de planificación como a nivel de recursos financieros. Aquí el tema que se, que se identifica como oportunidades es traer a la mesa actores clave con el fin de movilizar fondos en las áreas de debilidad que tienen los países. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, pues sería ideal contar con un enfoque de restauración basado en medios de vida que permita utilizar la biodiversidad y que ese enfoque de restauración y medios de vida permita un proceso microeconómico a nivel local que vaya desencadenando una conservación sostenible. Esto se puede ir fortaleciendo, involucrando actores como el sector bancario, fundaciones, empresas medianas y pequeñas, precisamente para que en realidad vayamos, uno, aumentando la inversión y otro, que a través de procesos de FNA, pues nos permitan dar esos enfoques integradores en áreas no solo geográficas, sino temáticas integrales para un desarrollo local integral. Bien. ¿Quisieran decir algo, darles unos minutos para cerrar esta sesión? Quizás algunos comentarios sobre este último tema que tocó Fernando pues de la riqueza que estos ejercicios han tenido en cuanto a la participación de muy diversos actores en este proceso, que finalmente es parte del espíritu de la metodología Biofin, traer a la mesa a actores que quizás tradicionalmente ni se han acercado tanto a la planeación sobre la gestión de la biodiversidad y no necesariamente tampoco en el tema de costeo, de presupuestación.
Pero bueno, les dejo un espacio abierto para un par de minutos antes de cerrar la sesión. Fernando, si quieres empieza tú. Sí, listo, gracias. Mariana, pues básicamente una de las bondades que tienen estos ejercicios es básicamente tener datos y cada uno de esos datos pues tener un vínculo directo temático entre las estrategias que tiene la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Ya con ello pues identificar qué fortalezas y debilidades tenemos. Dos, es que podemos identificar, a pesar de que la estrategia identifica actores por cada una de las acciones, estos ejercicios de cuantificación ya nos permiten a los países, desde un punto financiero, a quienes en específico podemos involucrar en los procesos. En muchos procesos simplemente identificamos de acuerdo a los ámbitos institucionales que la ley les faculta a las entidades del gobierno hacer una lista de actores sin tener una perspectiva de financiamiento o crecimiento económico que permita tener actores clave vinculados a un desarrollo, a un aprovechamiento de la biodiversidad desde un punto de vista sostenible para que los impulsen a algo de protección, a algo de restauración, a algo de conservación de biodiversidad. Uno de los vínculos más estrechos que hemos identificado en Guatemala para implementar, para reducir estas brechas, ha sido precisamente esa identificación de actores, donde estamos pues básicamente trabajando con el sector privado, muy localizado a nivel de municipalidades, precisamente para que existan esas alianzas estratégicas con el fin de que tanto los gobiernos locales como la iniciativa privada a nivel local pues impulsen procesos de movilización financiera en actividades muy específicas. A nivel nacional estamos vinculando procesos de monocultivos amigables con el ambiente, vinculados con modelos de negocios triangulados con la banca, precisamente para que el sector bancario pues tenga un atractivo para invertir en procesos donde se van a promover actividades y desarrollo económico de una manera sostenible, ¿verdad? Entonces, finalizando, pues básicamente este tipo de cuantificaciones pues nos van a servir para determinar las áreas más fuertes, las áreas más débiles en términos de financiamiento, pero lo más importante, a quién invitar a la mesa dependiendo las fortalezas y las debilidades que estos ejercicios han identificado en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Y complementariamente empezar a trabajar a nivel país y a nivel de finanzas públicas el tema de la clasificación del gasto más allá de los clasificadores temáticos de biodiversidad. Y como les mencionaba aquí, el tema de la clasificación del gasto en cuestiones de riesgo, en cuestiones de género, en cuestiones de pueblos indígenas, en cuestiones de cambio climático, etcétera, con el fin de tener una cuantificación y una definición más integradora. Gracias. Fernando, y antes de que cierres, quise incluir esta pregunta que tuvimos de Ronnie, que se refiere justamente a los retos de desarrollo que tiene Guatemala, donde, bueno, pone sobre la mesa una discusión, un tema de discusión central de cómo cuando un país tiene tantas necesidades básicas todavía que atender, es posible cerrar la brecha financiera, ¿no? Yo creo que hay muchos enfoques que se le pueden tener a esta pregunta, pero pues no sé si quieras agregar algo antes de que cierres tu intervención. Sí, básicamente esto viene muy vinculado a movilizar un aparataje institucional bastante complejo en el caso de Guatemala, porque el tema de biodiversidad pues trasciende las capacidades institucionales de la autoridad competente que por ley
le otorga al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y ahí es donde debemos de que estos ejercicios pues vayan y trasciendan a incidencia política en estrategias de desarrollo rural integral, de la política de agricultura y planificación económica que tiene el Ministerio de Agricultura, con el fin de hacer el vínculo entre agrobiodiversidad y cuestiones de seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, estos datos pues, nos sirven precisamente para, vuelvo a repetir, a identificar precisamente esos actores políticos y hacerles incidencia precisamente para que los esquemas de planificación se prioricen y se vinculen con el fin de reducir las brechas que existen económicas, políticas y de planificación en el tema de desnutrición crónica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante importante que el tema de agrobiodiversidad esté bastante bien vinculado con aristas de prioridades de política nacional, ¿verdad? Como lo es la parte de seguridad alimentaria y complementariamente con cuestiones de salud pública. Gracias, Fernando, por tu participación. Sin duda es un tema complejo. Siempre creo que la agenda de biodiversidad no debe de verse como una agenda aparte, es la base del desarrollo de cualquier país. Entonces, bueno, siempre es un riesgo verlo como una agenda adicional y más bien es justamente cómo encontrar los vínculos entre un manejo sostenible de la biodiversidad con una agenda de abatimiento de pobreza y desarrollo social y económico. Frida, ¿quisieras dar algunos comentarios finales? Bueno, nada más comentar que en el caso de México se ha difundido ampliamente con diversos sectores y diversos actores, tanto los resultados de gasto como los del FNI, y siempre es muy atractivo tener datos duros sobre este tipo de cuestiones. Entonces, pues comentar que ha sido bastante bien recibido. Y en el caso de lo hemos vinculado en México para la creación de soluciones de financiamiento, pues justo comentaba hace un momento sobre una de nuestras soluciones, que es el mainstreaming o la transversalización de biodiversidad en otros sectores, en sectores productivos. Pues tiene mucho que ver con los resultados tanto de gasto como de FNI, porque estamos proponiendo incluir indicadores o cuestiones de biodiversidad en programas presupuestales en sectores agropecuarios o sector turismo, para que dentro de estos programas esté incluida la perspectiva de sustentable de biodiversidad. Y también comentar que hemos tenido interés por parte a nivel subnacional de hacer un esquema, un análisis de necesidades de financiamiento a nivel estatal, ya de diversos estados. Entonces, para que cada uno de ellos tenga, dependiendo de sus contextos estatales, costeen también su estrategia y se prepare un plan de soluciones, digamos, a la medida para cada estado. Muchas gracias, Frida. Y creo que ese tema del hacer estos ejercicios y bajarlos a un nivel subnacional o estatal o provincial, pues sí representan un reto técnico, pero que sin duda en algún momento vamos a tener que llegar a ese punto. Bueno, pues sin más y tomando en cuenta el tiempo, quisiera agradecerle mucho a ambos, a nuestros invitados del día de hoy, que nos compartieron sus experiencias y resultados en sus países sobre el componente 3 de la metodología BioFin, de análisis de necesidades de financiamiento. Invitar a todos nuestros participantes a que nos pongan en las preguntas o comentarios que tengan en el foro que tenemos aquí, y nos veríamos la próxima semana con el tema del desarrollo de los planes financieros de biodiversidad, que es un tema que sin duda
todos estos pasos previos apuntan hacia el plan financiero y bueno, contaremos ahí con la participación también de 2 países que nos van a compartir sus resultados muy interesantes. Que tengan una buena tarde.